Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Que hace un cierto tiempo le designaron ya al integrante del Frente Económico, pero en el desatino, en el cuarto de hora inaugural de este mandato, dijo, no, tengo que mejor preferirle para la primera instancia la conducción del Frente Económico. ¿Usted recuerda, Lourdes, alguna circunstancia en asociación de ideas de lo que ocurrió en esa etapa? Bienvenida, muy buenos días. Paulina, bienvenida, y doctor Medina, bienvenidos todos. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis grandes acompañantes de panel, a mi querida amiga, la doctora Paulina Araujo, doctor Medina, un gusto. Bueno, en realidad son 7 meses de que el Consejo de Participación Ciudadana nombró al señor Patricio Rivera. Son 7 meses. Son 7 Yo meses. pensé que era un par de meses. No, son 7 meses. Que todavía le otorgaban derechos para que reclame vergonzosamente, Son diría yo, 7 pues, ¿no? meses. Y le cuento algo. La semana anterior, el asambleísta Esteban Bernal, de nuestra bancada, presentó ante la Asamblea una solicitud de cambio de orden del día precisamente para tratar este tema. Porque el señor Rivera, hace 7 meses nombrado superintendente de Economía Popular y Solidaria, hasta el momento se había posesionado de su cargo. Así que su nombramiento está caduco. Sí. Por lo que pretendíamos en la Asamblea que esto no se dé ya la posesión. Sin embargo, ahora parece que le conviene un poco más decir me voy del gobierno y así como ya quebré al país hace estos 10 años, me voy a quebrar ahora la economía popular y solidaria, porque no nos olvidemos que el señor Rivera es más o menos bien responsable de la crisis económica, conjuntamente con Rafael Correa, ¿no? Son luego los responsables quienes han manejado el frente económico en este país. Sí, y también lo que hemos recordado permanentemente en estos últimos días es que el actual presidente del Frente Económico se conectó con ellos o fue conectado por ellos, persuadidos seguramente por el señor presidente de la República. Le llevaron al Banco Central a Carlos, que estaba ocupando las funciones de decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Hacer pensar al público si era indispensable establecer un cambio en la mentalidad con que estaba siendo conducido el modelo económico-administrativo del Estado ecuatoriano, con notables quiebras, con equívocos y resultados que no fueron los que aspiraba el inaugurado presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Primero, Gonzalo, déjeme expresarle mi satisfacción de participar en este panel en medio de 2 distinguidas damas. Por eso lo ubicamos ahí, doctor. Es un privilegiado en este momento. Estratégicamente ubicado. Sí. Creo que ya era hora de que se produzca este cambio parcial, muy parcial, en el equipo económico. Y que ese equipo económico esté integrado por profesionales que al menos recuerden cosas elementales que los profanos sí conocemos. Por ejemplo, que la economía es cíclica. Por ejemplo, que la práctica más virtuosa de la economía es el ahorro. Por ejemplo, que en países como el nuestro, en donde hay mucho que hacer y pocos recursos, la obra pública debe realizarse con estricto orden de prioridades, atendiendo lo fundamental, porque no se puede atender todo. Estoy refiriéndome, no me estoy refiriendo sino a pocos ejemplos. De otro lado, hay una gran capacidad de adecuación. De algunos personajes. De algunos personajes. Sí. Que lo mismo está en un lado, en otro lado
en otro momento están en lo que llaman transición los y luego tienen naturalmente un nombre para esos juguetitos y luego que se los naturalmente amolda para cada circunstancia, pero mejor. Transformers. Los Transformers, qué bien recordado. Adelante, doctor Medina. Entonces señalaba que hay una gran capacidad de adecuación y en estos últimos meses hemos visto innúmeros ejemplos de eso. Doctor. Así es. De eso. Personalmente, pero creo que las convicciones deben ser fundamentales en cuanto a guiar las actuaciones de las personas, sobre todo cuando se trata del campo político. Pero modelo. Así es nuestra política, dolorosamente. Así dolorosamente. Es, doctor. Lourdes Cuesta, asambleísta, tenga la gentileza usted de darnos una idea de cómo estaba la gente, la sociedad ecuatoriana, asumiendo este larguísima, cambio de género, esta larguísima circunstancia de presencia, de protagonismo de estos dos jóvenes que nacieron en el viejo Ministerio de Finanzas. Allí se formaron y apasionadamente, francamente en el buen sentido de la palabra, de amistad y de confianza, el señor presidente Correa apenas llegó a su primer cargo nacional, se enamoró de esta pareja de jóvenes, ¿no? Y entonces les llevó a que sean los encargados de conducir el nuevo formato económico. Desde el lado fiscal y macroeconómico, ¿usted cree que le hicieron bien? Ahí entra después el señor catedrático que dirige ahora o que preside el Frente Económico y que ha sido el mismo el encargado de anunciar la nueva decisión del nuevo presidente. Todo es nuevo en estas circunstancias. Así es que, Lourdes, ¿cuál es su opinión respecto a la tarea que ellos cumplieron en estos años? Bueno, a mí me preocupa y me preocupa mucho que en el Ecuador hemos tenido un modelo económico que no ha funcionado y lo hemos visto. Hemos visto que no ha habido inversión extranjera, hemos visto que no se han generado fuentes de trabajo. Por el contrario, se han cerrado empresas medianas, pequeñas. Cada día tenemos más ecuatorianos en las calles, en la informalidad. No hemos tenido definitivamente un avance en la economía. Y cuando asume el nuevo gobierno sus funciones y se habla de cambios, se esperan cambios profundos, pero lamentablemente lo que hemos tenido es nada más un cambio de forma. Yo siempre digo, ¿qué sucede ahora? Ya no nos insultan los sábados, 4 horas seguidas, y todos estamos felices y aplaudimos porque el presidente es bueno. Tan maltratados estuvimos durante 10 años que ahora creemos que es buena una presidencia en donde ya no nos insultan. Quien quiera es mejor. Dicen determinadas gentes, ¿no? Sin embargo, vemos que mantiene todavía funcionarios del correísmo como lo ha hecho con el Frente Económico. Y producto de eso está la ley de recaudación económica, porque no es una ley de reactivación económica que se está tratando hoy en la Asamblea, en donde, al más puro estilo correísta, se generan más impuestos que somos las familias ecuatorianas quienes tenemos que pagar la década ganada. Es grave ver que incluso, le escuchaba el día de ayer, me parece que fue al economista de la Torre, tener un criterio bastante fuerte sobre el presidente de la República, porque le hicieron en uno de los medios de comunicación una pregunta y le decían, bueno, el presidente Moreno opina que, y él contestaba que este no es un tema de opinión, este es un tema técnico. Más claro, señor presidente, cállese que usted no sabe. Claro, no sabe, y eso ya nos dimos cuenta, porque manda una ley económica y a los pocos días sale a decir que va a mandar ahora una reforma, porque ni siquiera la leyó él. Es gravísimo. Así que el cambio de formas, el diálogo, el hablar suavito, no hace que sea un buen gobierno y que el país esté saliendo adelante. Necesitamos generar empleo, necesitamos estabilidad económica, inversión nacional, extranjera. No necesitamos más informales en las calles. Vemos cómo la gente está desesperada buscando trabajo todos los días.
Sí. Necesitamos políticas serias. Pero el causante de la desactivación laboral, en honor a la verdad, no es el actual presidente, es del anterior modelo. Pues. Totalmente de acuerdo. La cosecha que podía haber hecho en lugar de Moreno, por ejemplo, su compañero de ideales coyunturales en lo político, el señor Lasso, habrían sido hasta mucho peores. Si al mismo compañero le dejan semejante herencia en números, en cifras, en circunstancias, sin ningún aliento, sin ningún dispositivo para recaudar impuestos, le hacen a él decretar nuevos impuestos, o reconformar, digamos, un modelo económico como el que estamos analizando. ¿Qué hubiera ocurrido si don Guillermo era el triunfador de este resultado de una década perdida, absolutamente perdida, de esta desgracia nacional que fue el correísmo, ¿no? Estuviera en peores circunstancias. Lo hubieran dejado a Lasso en peores condiciones que lo que le han dejado a Moreno. Muy probablemente, y seguramente estaríamos teniendo con mayor transparencia el hueco fiscal que tenemos y tendríamos en este momento más casos de corrupción que se hubieran destapado. Sin embargo, la diferencia radica en que Guillermo Lasso es una persona que sabe administrar en la escasez. No en vano, es uno de los empresarios más exitosos que tiene el país y el señor Moreno, lamentablemente, nos guste o no nos guste, nunca ha administrado, nunca ha tenido un negocio, nunca ha sido empresario. Y la peor decisión que el señor Moreno pudo tomar es arrastrar quienes fracasaron en el periodo pasado a colaborar muy cercanamente con él. Déjeme asimismo, Gonzalo, solo referirme muy ligeramente a la pregunta anterior que no la contesté, en el sentido de qué dispone la normativa nacional en cuanto a nombramientos, posesión de nombramientos y comisiones de servicio. Quien es nombrado para un cargo tiene un plazo para posesionarse, para que inicie el ejercicio de la función. Si es que está designado en un cargo y como es costumbre en nuestro país, se le requiere en alguna función política, generalmente pide que se le declare en comisión de servicios para ir a otra institución y pensar en volver en el momento que se estime adecuado a la función principal que ejercía. Habrán de analizar qué mismo pasó en la situación del superintendente de Economía Popular y Solidaria. En segundo lugar, sabios de la Grecia, decía el doctor Santillán, con dictamen del procurador, prorrogan en funciones a miembros del Consejo Nacional Electoral, aduciendo que nombramiento de Solanda Goyes, y hace este recorderis a la opinión pública. Solanda Goyes tampoco se posesionó, ustedes recordarán. Y ese nombramiento, esa designación, según Pablo recuerda, caducó por no posesionarse a los 15 días, doctor Medina. Es a los 15 días. Entonces, Santillán dice, supongo aplicarán lo mismo para Patricio Rivera, ¿o no? Sabios. Este sapo ya quiere la superintendencia, dice como un comentario particular el jurista. Con esto nos vamos al tema de la desorganización del estamento jurídico, doctor Medina, que es lo que le había pedido una opinión. Yo señalé que es un tema muy importante. Así fue. Y quiero ratificarme en eso. Pero además, quiero señalar que le he dado yo a este calificativo porque lamentablemente la República vive en un caos legislativo y en un caos institucional. Caos legislativo que nace o comienza en la famosa Constitución de Montecristi, a la que
un extraordinario jurista de nuestro país, el doctor Ernesto Albán Gómez, le califica como un galimatías por las imprecisiones, por las generalizaciones, por las faltas de coherencia, por las contradicciones que existen en esa Constitución. Y ese trazo caudillesco ha desinstitucionalizado prácticamente al país, al punto que los organismos de control que establecen un republicanismo, debían haber establecido un republicanismo adecuado, no lo hicieron. ¿Cómo está entonces la situación institucional desde lo jurídico y desde lo constitucional? ¿O es que no se hizo cargo de lo que se escribió en Montecristi y el caudillo hizo lo que quiso y entonces todo se fue al diablo? ¿Y qué hemos cosechado? ¿Qué ha venido funcionando? ¿Qué tiene usted a mano como para demostrarnos este caos que está imperando en estos sectores del lado jurídico del Estado? Paulina Araujo, catedrática universitaria en la cadena Democracia. Doctora, tenga la bondad. Don Gonzalo, gracias por la invitación. Muy buen día a todos quienes nos escuchan. Para mí también un honor estar aquí con mi gran amiga, la asambleísta Cuesta, el doctor Medina. Y bueno, yo voy a circunscribir mi intervención a lo que lo tenía pautado y que confluye con lo que hemos dicho aquí. Si hablamos de medidas económicas, de ciertas decisiones, de un Ecuador que al fin de cuentas le siguen indicando que estamos mal, que estamos quebrados y que todos tenemos que poner el hombro para sacarlo adelante, pero lamentablemente esto para la mayor parte del Ecuador dirá, ¿por qué no aplican la justicia más bien? Y que respondan quiénes han abusado de los dineros del Estado. Y ahí es lo que ya aterrizo en el tema que yo quisiera ahondar. ¿Qué es lo que está pasando respecto a la justicia en el Ecuador? Porque nada ganamos dilucidando si está bien o no la Constitución de Montecristi, si este reciclaje de personajes, de ministros, está bien o mal, si al fin de cuentas, cuando querramos encontrar una solución concreta a problemas, serán los jueces y fiscales los que decidan. Y ahí es lo que tenemos que centrarnos nuestra atención a ver qué ocurre. Entonces, una primera idea. ¿Qué es lo que pasa con estos varios actores en el ámbito de la justicia? A veces se piensa y se critica que son solo los jueces y fiscales los que estarían fallando, lo cual no es bueno hacer generalizaciones, pero también estamos olvidando a un gran actor dentro también de la justicia, que somos los abogados en libre ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay colegas también que han distorsionado el sistema. Hay colegas que en vez de ayudar a que se descubra lo que ocurrió en un delito, ponen trabas y trabas. Mire el titular que usted tiene de Diario La Hora. Glass recusó a 2 jueces, pero el juicio se instala. Ahí usted tiene un vicepresidente que tiene una defensa que lo que busca es dilatar la decisión de los juzgadores. Si usted se da cuenta ahí, ya no nos centramos en el rol o el papel que ha jugado el fiscal general o los jueces que van a entregar el tribunal, sino un operador privado de la justicia, entiéndase un abogado en libre ejercicio, que también nos estaría haciendo confluir a cuestionarnos, justicia que tarda no es justicia. Sí. Ahora, asumiendo que no es así. ¿Usted me puede aceptar algo? Porque es una estrategia repetitiva la del vicepresidente de la República, y eso nos está recordando el compañero que ha redactado esta crónica de primera significación en la página política del diario La Hora. Dice: Glass recusó a 2 jueces, pero el juicio se instala. Esta estrategia ya fue usada por el vicepresidente, por lo que la audiencia preparatoria obviamente se retrasó, doctora Paulina. Bueno. Es curioso, en casos en donde no hay figuras públicas inmersas, a los abogados que están haciendo incidentes les multan. Pero acá veo que el abogado del vicepresidente, le tienen a justicia y él puede hablar cuestiones que incluso jurídicamente, créame que riña hasta con la lógica más elemental. Pero quiero retomar mi idea. Aún asumiendo que los órganos de administración de justicia en estos meses que se ha hablado de un cambio del cual yo no lo siento y tampoco tengo esperanzas de que venga. Aún asumiendo que usted tenga sentencias condenatorias,
asumiendo de que efectivamente estamos en un modelo ideal de Estado, de que frente a un delincuente se le prueba su delito y se le va a establecer su pena. Pero ¿qué pasa luego, don Gonzalo? Hay la posibilidad de indultar a las personas y de amnistiarlas. Y ya el Ecuador ha tenido penosos ejemplos, y desde Montecristi, desde Montecristi, no estoy hablando hace un año, 2 años, no. La justicia cumplió su rol, pero luego vienen estos actores, sea el presidente de la República que va a perdonar penas o rebajarlas a través del indulto, y luego la figura que es perdón y olvido de la amnistía. No se olvide que Montecristi amnistió al violador de una niña de 12 años, el señor Floresmilo Villalta. ¿Y por qué le hablo de Floresmilo Villalta? Porque al parecer es el mimado de la revolución, porque hoy por hoy, y no me va a dejar mentir aquí la asambleísta Cuesta, en la Comisión de Justicia de la Asamblea se están tratando precisamente estas figuras de amnistías. Y eso tenemos que hablar en el Ecuador, porque a veces lo que quieren es que la persona vaya presa, ver sentencias, ver ese poder ejercido, pero luego en el Ecuador nos olvidamos que muchas veces, frente a una conducta declarada como delictiva, luego vendrán los que quieran perdonar a los panas. Y digan, no te preocupes, te vamos a condenar, pero luego te vamos a perdonar a través de estos mecanismos. Mírese que en las amnistías que se entiende esta nueva fase del gobierno de la Revolución Ciudadana iba a dar, se sustentaban en perseguidos por el régimen anterior. Gente que a través de ejercer su derecho a disentir, el derecho a la protesta social, se vio criminalizada. Y por eso es que hubo la petición de que se perdone a estas personas que les han puesto delitos de resistencia. Porque no han cumplido requisitos elementales, aducían. Sin embargo, usted mire que, bueno, el CAL no dio paso, pero yo sí quiero hacer notar que... Ha quedado a foja cero. Tenemos que preocuparnos de esto. Pero por supuesto que tenemos que preocuparnos. Porque las amnistías, le repito, las amnistías han quedado a foja cero. Esto en un análisis de Roberto Aguilar, que es un periodista de opinión muy destacado, muy inteligente. Dice: la CONAIE no hizo sus deberes. Así dicen los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Las peticiones de amnistía presentadas por la organización indígena incumplían varios requisitos, cometieron errores en la identificación de los implicados, ni son todos los que están, ni están todos los que son, fueron poco rigurosos a la hora de describir el estado procesal de los afectados, etcétera, etcétera. Los errores provienen de otro lado. Pero ¿por qué nos empeñamos en esto de las amnistías si han quedado a foja cero? Sí me llama la atención. Bueno, no todas han quedado a foja cero, ¿no? Hay amnistías que sí se les ha dado paso porque se entiendan cumplido los requisitos. O sea, eso tampoco es tan así que hay amnistías que han quedado a foja cero. Pero mire, si yo retomo la idea... Lourdes parece que tiene una opinión. Claro, porque ella está en la comisión y ella ha podido ver de cerca cómo a mí, en lo personal, y perdónenme que me centre mucho en la figura del señor Floresmilo Villalta, un tipo que nuevamente se lo proponen los listados, porque yo no sé qué poder tuvo, porque creo que el señor ya está hasta fallecido, para estar con amnistía que se da en el Ecuador. No es amnistía si en la lista no le ponen al señor Villalta. Y de ahí que, o sea, créanme que a mí me llama la atención la protección, el cariño o la afinidad que tienen con un violador de una niña. Lo cual va de la mano del hastío personal que tengo del régimen, del reciclaje de funcionarios, porque es solo ahora el discurso que nos vuelven a repetir. Bueno, por un lado, que la justicia es una práctica diaria, y por otro, te paso una lista en donde hay ciertos nombres que no tienen por qué ser perdonados, ni tampoco la Asamblea tendría por qué limpiarles el nombre. Esta herencia del correísmo, que todavía está latente en algunos, y le digo puntualmente en la Asamblea Nacional, hace que uno de los asambleístas del bloque de país presente una resolución que quiere aprobarse, en donde pedimos información a los jueces de cómo están los procesos con el SRI.
el avance de los procesos, en donde les exhortamos a que cumplan tiempos, por el amor de Dios, y es lo que dijimos ese día. La función judicial es independiente totalmente de la legislativa. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Ni exhortando, ni pidiendo la información a un juez. Eso fue a lo que se estuvo acostumbrado 10 años. Y a veces los malos hábitos todavía tardan en perderse. ¿Qué ha sido YAL para la justicia ecuatoriana? ¿Le fregué con la pregunta a Paulina o no? La verdad Ningún no, problema. pienso que más allá incluso de criterios jurídicos, ya hoy por hoy cualquier ciudadano ecuatoriano puede dar fe de lo que le pueden repetir en la televisión a través de eslogans y lo que efectivamente constata. Del doctor Luis Pázara hay que hacer notar que él ya ha analizado la realidad de Latinoamérica, especialmente las funciones judiciales, su independencia, no es de reciente data. Él lo viene haciendo ya por más de una década, en donde entra a hacer el tamizaje de ver si efectivamente hay independencia de funciones, si, por ejemplo, la gente más notable, más capacitada y con vocación de servicio es la que se postula para los concursos de los cuales van a salir los jueces. Y en este último informe, el doctor Luis Pázara llega a determinar que es tal la situación del Ecuador que grandes mentes, gente joven, gente preparada, ni siquiera se postularía a los cargos, porque ha visto una función judicial totalmente en añicos en el sentido de que haya decisiones apegadas a derecho, sino que más bien tuvimos una metida de mano en la justicia, que incluso fue afirmada por el expresidente Correa, pero la metida de la justicia, ¿hacia dónde fue? Hacia la impunidad de quienes estaban en la línea de gobierno. Y esto no solo en la Administración de Justicia, desde que se aprobó el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, lo que fue dar contratos a dedo, que siempre fue sancionado como peculado, le pusieron la figurita de tráfico de influencias para que tenga un tratamiento más benigno. Y hoy por hoy, miren lo que estamos cosechando. Procesos penales netamente simbólicos. Hoy tenemos el juzgamiento del vicepresidente Glass y otros en un delito que lo circunscribieron en una asociación ilícita, cuando bien sabemos que ese delito medio, un delito con una pena que luego admitirá incluso que le suspendan la pena, no era lo justo. Lo justo era dirigirnos al abuso de fondos públicos, al cohecho por estar aceptando coimas, dar apariencia de licitud un dinero mal habido, lavado de activos. Efectivamente se dejó armando una estructura jurídica primero y una estructura institucional segundo, precisamente para que pueda permitir todo lo que ha ocurrido en la última década. Hemos hablado de la justicia, ese monstruo destinado al fracaso, pero ¿cómo se lo pudo contemplar? Déjeme decirle, recordarle al jurista Pázara a su libro Reforma Imposible, así se llama el libro, y se refiere también a nuestro país. Y la idea central que lo expone en ese libro y que ha señalado reiteradamente Pázara es de que la justicia ecuatoriana carece de independencia. Ese es el meollo del asunto. La justicia tiene que ser bárbaramente independiente. Por eso hay que pensar en un mecanismo adecuado para seleccionar a los magistrados de justicia especialmente, porque estos famosos concursos de méritos y oposición, en los que ganan simplemente los cercanos a una determinada corriente política, dejan mucho que desear. ¿Qué le suplica, le exhorta, le pide al mismísimo fiscal general de la República en vísperas de que llegue su ex jefe, el expresidente Rafael Correa, en los temas que están pendientes? Bueno, Gonzalo, no le pido, no le suplico, le exijo que cumpla su trabajo. Como legisladora y fiscalizadora como ciudadana, constitucional. Como ecuatoriana. Pero usted es una fiscalizadora por Pero soy obra primero ecuatoriana. Y como los ecuatorianos nos merecemos respeto. ¿Qué le exige? Le exijo un trabajo transparente. Le exijo que se acabe este padrinazgo, que se acabe el solapar delincuentes, que se acabe el blindar a los amigos. El señor vicepresidente de la República preso
sin funciones es el denominador común de todos los casos de corrupción que hemos conocido últimamente relacionados con sectores estratégicos. El señor vicepresidente de la República no pertenece a una pandilla que se reunió en una esquina para planificar el robo de un celular nada más. No puede ser juzgado únicamente por asociación ilícita. Ya la doctora Araujo, con su amplio conocimiento en el derecho penal, lo ha dicho. Pero también quiero agregar algo. Delincuencia organizada. Que no se nos olvide. Aquí hay un señor Topic, un tío Rivera, sectores estratégicos. Y ojo que estamos hablando de Odebrecht. No todavía de China, del petróleo y demás. De Tailandia apenas hemos comenzado a hablar.